Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Doctor, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches, compañeros. Profesor, buenas noches. Buenas noches a todos. Citar para la Compartir, sí, compartir profe. pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, Ahí aquí está ya. habilitado. Me dicen cuando ya les aparezca la pantalla. Ya ahí aparece. Listo. Nuestro tema, profe, es la extinción de la obligación por prescripción. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Julián Alejandro Cardona. Estoy encargado de presentar al grupo 6, al cual corresponde el tema extinción de la obligación por prescripción. Nuestro grupo está compuesto por Jonathan Carvajal, Erika Míguez, Jennifer Arauz, Jessica Tatiana Martínez, Juliana Cárdenas, Catherine Ardila, Lisa Castro, Valentina Canderón y Óscar Augusto Arias. Nosotros lo queremos desde los inicios de la extinción de la obligación por prescripción, verificando la ambigüedad de la extinción, los orígenes de la obligación y la definición misma de lo que es prescripción en el derecho. Eso es supremamente importante para lo que queremos dar a conocer, pues no podemos hablar de un tema sin comprender sus orígenes. Entonces, para ello, nuestro grupo se enfocará en dar a conocer cada uno de los siguientes temas y después haremos una conclusión más clara con ejemplos más ambiguos para que podamos comprender qué es la extinción de dicha obligación y por qué prescribe, qué es la prescripción que la hace prescribir. Espero disfruten este trabajo y lo gocen demasiado. Muchas gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Sonia Caterina Ardila Muñoz. El día de hoy les voy a hablar de las obligaciones. La obligación civil es aquella relación jurídica en virtud de la cual una parte, denominada deudor, debe observar una conducta denominada prestación, que puede consistir en dar, hacer o no hacer, en interés de otra parte, denominada acreedora, y cuyo incumplimiento acarrea consecuencias. Las obligaciones tienen tres elementos esenciales para determinar que efectivamente existe una obligación. Estas son sujetos, objetos, vínculo jurídico. Los sujetos se dividen en dos, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor, o sea, aquella persona que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. El acreedor tiene un derecho personal que se encuentra en el activo de su patrimonio. El sujeto pasivo es el deudor, o sea, aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. Para el deudor existe un deber jurídico, o sea, la deuda, que se encuentra en el pasivo de su patrimonio. Dos personas pueden ser recíprocamente deudor y acreedor, por ejemplo, de los contratos bilaterales, que son aquellos en que nacen obligaciones para las dos partes, como por ejemplo en el contrato de compraventa. Para contraer una obligación, la persona debe tener la capacidad legal para obligarse.
El objeto, o sea, la prestación. El objeto de la obligación puede consistir en dar una cosa, hacer, o sea, ejecutar una determinada conducta, o no hacer, o sea, abstenerse de realizar una conducta. Según Fausto Rico Álvarez, en el Tratado Teórico Práctico de Derecho de Obligaciones, el objeto de la obligación es lo que el acreedor puede exigir y lo que el deudor debe cumplir. El objeto debe estar determinado o ser determinable. En principio debe ser cosas existentes, pero también cabe obligarse respecto de una cosa futura. Por ejemplo, la venta de próximas cosechas o de cosas que están en proceso de fabricación. La obligación de dar puede referirse a cosas ciertas, de especie o inciertas de género. En el primero, las partes tienen en mira un objeto determinado, por ejemplo, una finca individualizada, y solamente se satisface cumpliendo la obligación misma. En el segundo caso, la obligación solamente está especificada por una clase o género, por ejemplo, 1 kilo de azúcar, y se satisface con la entrega de un objeto de tal clase y calidad. La ley exige que sea posible asignarle un valor pecuniario al objeto de la prestación, pues en caso de no poder cumplirse es indispensable para efectos resarcitorios poder cuantificarlo monetariamente. Existen diversas teorías respecto de la patrimonialidad. Por un lado, la teoría respecto de la patrimonialidad. Por un lado, la teoría subjetiva establece que todo aquello a los que las partes puedan asignarle un valor es patrimonial, mientras que para la teoría objetiva es el contexto jurídico-social el que permite que un determinado bien sea considerado patrimonial. El objeto debe estar dentro del comercio. Por ejemplo, las cosas en dominio público normalmente no pueden ser objeto de obligaciones, o los derechos personalísimos, como la libertad personal, que son objetos fuera del comercio. En muchos ordenamientos jurídicos, sin embargo, se permite la disposición de partes del propio cuerpo humano después de la muerte. El poder debe ser posible de ser realizado. Existen dos tipos de imposibilidad. La física, como sería si, antes de ser notificado del desastre, el dueño de un barco lo vende cuando éste acaba de naufragar. La legal, cuando el objeto se encuentra fuera del marco de legalidad, ya sea por ser ilícito o ajeno de las buenas costumbres. El vínculo jurídico es el fin de la obligación que persiguen y que se propusieron a la hora de establecer la obligación. La causa fuente es el motivo por el cual se crea la obligación y puede ser por un contrato, documento por el cual las partes se comprometen a cumplir con una determinada prestación. Un cuasicontrato, documento similar a un contrato pero no origina un acuerdo de voluntades entre las partes. Un delito, acto realizado con intención de dañar, o sea dolo, por el cual la persona que lo comete deberá responder por él y reparar los daños realizados. Un cuasi delito, acto realizado con imprudencia, negligencia y o impericia, o sea, culpa, el cual pudo haberse evitado en caso de haberse observado convenientemente los procedimientos en lo que respecta a ejercicios regulados como la medicina, o de tomar las medidas precautorias necesarias. También quien lo cause tendrá la obligación de responder por él y por los daños y perjuicios cometidos. La ley es causa de obligación ya que se impone sobre los sujetos destinatarios de la misma, quienes tienen la obligación de respetarla. Clasificación de las obligaciones. Existen según su objeto. Pueden ser positivas y negativas. Las positivas son de dar y de hacer, y las negativas son de no hacer. Dar, hacer o no hacer. Dar es transferir el dominio, construir un derecho real, ceder la tenencia material o restituir una cosa. Hacer, ejecución de una obra material o de servicios personales denominada prestación. No hacer, importan la abstenencia de realizar determinados actos o comportar ciertas conductas, según si están sujetas o no a modalidad. Están pura y simple, es aquella que responde al siguiente esquema. Existencia de una parte llamada acreedora, formada por una o varios acreedores y otras partes llamada deudora que también puede integrarse por uno o más. Vínculo jurídico que permite accionar legalmente ante el incumplimiento. Una prestación de dar o hacer. Sujeta a modalidades. Sujeta a término, suspensiva y extintiva. La extintiva es la manera establecida por la ley por el cual se extingue la acción ligada a un derecho subjetivo de contenido patrimonial, por la inactividad del acreedor y por el tiempo que señala la ley.
Sujeta a condición. Suspensiva. En cuanto se aplaza la existencia de una obligación irresolutoria, cuyo cumplimiento resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían como si la obligación no hubiera existido. Obligaciones con pluralidad de objetos. Obligación conjuntiva. Son aquellos que recaen sobre varios objetos y por lo tanto el deudor debe realizar acumulativamente varias prestaciones para librarse. Obligación alternativa. Son aquellas donde existen varios objetos sobre los cuales el deudor se obliga a cumplir determinada prestación, librándose de las obligaciones con el pago de cualquiera de ellas. Obligación facultativa. Son aquellas que tienen por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa, ejemplo, la permuta. Las obligaciones con pluralidad de sujetos. Están las conjuntas o mancomunadas, que existe una pluralidad de sujetos, bien en el lado activo o pasivo, que se caracterizan porque la deuda se atribuye por partes divisas y prorrateadas a cada uno de los acreedores o deudores. Por ejemplo, la sucesión o herencia. Las solidarias. En una modalidad de obligación con pluralidad de sujetos que consiste en que existiendo varios deudores o acreedores de una prestación que pudiendo ser divisible se puede exigir a cada uno de los deudores o acreedores por el total de ella de manera que el efectuado o recibido por uno de ellos extingue toda la obligación respecto del resto. Ejemplo, los codeudores de los préstamos de dinero a título de crédito. Esta obligación se clasifica a su vez en activa, pasiva y mixta. La activa es donde cualquiera de los acreedores podrá reclamar del deudor la íntegra prestación del objeto de la obligación. La pasiva, en donde existe pluralidad de deudores y todos quedan obligados a cumplir íntegramente la obligación cuando el acreedor le obligue a ello. Y la mixta, que es donde existe multiplicidad de acreedores y deudores. Están las obligaciones según la fuente. Están las contractuales y las extracontractuales. Las contractuales son las que se derivan de negocio jurídico plasmado en un documento con una condición, unos derechos y unas cláusulas. Y las extracontractuales son aquellos que surgen de hechos o de fuerzas externas de la naturaleza que causan que los sujetos o el sujeto que obligue a la indemnización o cumplimiento de una determinada obligación. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. A continuación, el tema que les voy a exponer es sobre la prescripción. Por acto siguiente, dando como definición tal. La Hombre. prescripción es una forma de adquirir cosas ajenas o bien La de que está hablando. extinguir las acciones. En el tutorial del día de hoy les vamos a enseñar cómo Ya es Valentina Calderón, profe. Ok. Ve, pues, Valentina, ¿sí? para ello. Sí, Calderón. Hizo, profe. Estábamos con ella. En el video tutorial del día de hoy vamos a hacer un paso a paso. Alguien que tiene el micrófono prendido, es mi impresión. Para comenzar vamos a digitar Buenos días, compañeros. Buenos días, en profesor. la parte superior A izquierda. continuación, el tema que les voy a exponer. Nos va a arrojar a la siguiente interfaz. Tal. La prescripción es una forma de adquirir cosas ajenas o bien de extinguir las acciones y derechos ajenos. Por haberse poseído dichas cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un lapso de tiempo determinado. Es decir, que el transcurso del tiempo produce como el efecto de consolidar dichas acciones a una situación de hecho. Es decir, pasarla de ser una situación de derecho a una situación de hecho, permitiendo así la Perdón, Samuel tiene el micrófono abierto. Y qué pena, profesor, qué pena, compañeros. una o más cosas ajenas. Existen dos clases de prescripciones, la cual es la adquisitiva y la extintiva. La prescripción adquisitiva es un modo por el cual uno puede adquirir cosas ajenas por haberlas poseído durante un determinado lapso de tiempo. El tiempo está estipulado en la ley también.
Y por otro lado, la prescripción extintiva es aquella en la cual se extinguen, como su palabra lo dice, las acciones o los derechos por los cuales, derechos en los cuales deben de cumplirse ciertos requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos para la prescripción adquisitiva? Para poder adquirir un determinado bien, pues al prescribir debe uno asegurarse que se cumplan ciertos requisitos, los cuales son 4. Que la cosa se pueda adquirir por prescripción, o sea, que sea corporal o incorporal, es decir, un bien mueble o un bien inmueble. Que se posea la cosa transcurrido el tiempo establecido en la ley, y el último, que el dueño esté inactivo. ¿Y cuáles son los requisitos que se necesitan para la prescripción extintiva? Por el contrario, si se quiere saber si se extinguió o no una acción o un derecho, se deberá tener 3 aspectos importantes, los cuales son que la acción se pueda prescribir, que haya una inactividad y que haya transcurrido el tiempo, otra vez dicho, establecido en la ley. Respetuoso saludo para todos. En el día de hoy comparto con ustedes el tema asignado al grupo número 6, extinción de la obligación. Jurídicamente existe esencialmente 3 tipos de obligaciones. ¿Cuáles son esos 3 tipos de obligaciones? Son las obligaciones de dar, la obligación de hacer y la obligación de no hacer. Cuando una persona, ya sea de manera voluntaria o por imposición de la ley o la justicia, se obliga con otra, tiene diversas formas de exigir dicha obligación para que como tal no se sigan generando más obligaciones o simplemente dando cumplimiento a la obligación contraída como tal. ¿Qué nos habla el artículo 1625 del Código Civil colombiano? Allí nos habla que toda obligación puede extinguirse por una convención en el que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Haciendo un retroceso, quiero recordar la definición de qué es una obligación en derecho. Una obligación en derecho es un vínculo jurídico que se genera entre 2 partes. Una se denomina acreedor y la otra parte se denomina deudor. El deudor es quien debe cumplir la obligación de dar, hacer o no hacer. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Con la extinción de las obligaciones lo que se busca es romper con el vínculo jurídico existente, para lo cual encontramos las siguientes formas de extinción de las obligaciones. Una de ellas es la solución o pago efectivo. Es simplemente hacer efectivo el pago de lo que se debe o llevar a cabo la obligación de dar. La segunda, hablamos de novación. Es cuando se sustituye la obligación inicial por otra, pero la inicial se extingue y surge una nueva obligación. La tercera, remisión o condonación. Consiste en el perdón que se hace al acreedor de la deuda, que solo puede hacerse efectiva si tiene pleno derecho sobre la cosa o el bien. La cuarta, compensación. Esta figura se presenta cuando existen obligaciones recíprocas entre las partes, es decir, que se deben cosas mutuamente. La quinta, confusión. Es cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor, pues una persona no puede tener la función de obligarse a sí misma. Hablamos de la sexta, pérdida de la cosa que se debe. Como su nombre lo indica, ocurre cuando la cosa que se debe se destruye, deja de estar en el comercio, se desaparece o se desconoce si existe. En este evento hay que tener en cuenta si fue culpa del deudor que esto sucediera, y si en ese caso es culpa del deudor, la obligación sigue vigente, aunque el objeto de la misma cambia y puede configurarse algún tipo de indemnización por los prejuicios que pueda sufrir el acreedor como tal. La séptima, declaración de nulidad.
cuando la celebración del contrato, independientemente del medio por el cual se generó la obligación, sea nulo al no cumplir con los requisitos que dispone la ley para que tenga validez jurídica como tal. Y por último, octavo, la prescripción. En esta se da con el paso del tiempo, el acreedor pierde el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por no hacer ninguna exigencia anteriormente. Agradezco de antemano la atención prestada, muchísimas bendiciones y un feliz día. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Martínez. Hoy les voy a hablar del acreedor y del deudor. El acreedor es un sujeto activo, nace de una obligación jurídica. Puede ser una persona natural o jurídica, quien legítimamente está autorizado para exigir el pago o el cumplimiento de una obligación contraída entre las partes, es decir, cobrar la suma de dinero que otra persona le debe. El deudor es un sujeto pasivo, también nace de una obligación jurídica y puede ser una persona natural o jurídica. Él tiene el deber y la obligación de cumplir con el acuerdo pactado, es decir, es quien paga la suma de dinero que debe. Bueno, un ejemplo, en una persona jurídica puede ser una entidad de telefonía, podemos hablar de Claro. Entonces, Claro pasa a ser el acreedor y la persona natural es quien mensualmente paga por el producto. Y un ejemplo de una persona natural, podemos hablar de Pablo. Pablo es dueño de un apartamento, tiene la figura de acreedor, es un sujeto activo, quien decide Mayerly Arias, el micrófono. Ana Martínez. Lista. ¿No hay nada? Sigue. Ana Martínez tiene el sujeto pasivo, quien es que mensualmente debe cumplir con la obligación de cancelar mensualmente a Pablo la suma de dinero acordada. Buenas tardes, soy Juliana Cárdenas y voy a presentar inercia de un acreedor. La inercia se puede encontrar en aquella situación donde el acreedor tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento al deudor, pero no lo hace en el tiempo transcurrido o fijado por la ley. En el Código Civil podemos encontrar que señala diferentes lapsos de tiempo para que se dé la prescripción extintiva. En el término ordinario de 10 años, para la prescripción de acciones personales es el 1977 del Código Civil. Sin embargo, también hay acciones especiales para ciertas acciones, hay plazos esenciales invocados por el interesado. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser alegada por el interesado. Que después de un tiempo se adquiere el dominio de las cosas. Encontramos la adquisitiva y la extintiva. En la adquisitiva es adquirir el dominio de los derechos reales por la posesión o a título de dueño, en el tiempo que señala la ley. En la extintiva, cuando ya pasó el tiempo establecido por la ley, con la cual podemos hacer valer nuestros derechos o los que no se ejercieron. En la Corte Suprema de Lisa Gabriela Castro, profe. Justicia, en la Sala de Casación Civil y Agraria, en su sentencia de mayo 3 de 2002, el expediente 6153, se refirió a la prescripción extintiva de la siguiente manera. Prescripción extintiva. Su finalidad no es otra que la de consolidar situaciones jurídicas concretas, en consideración al transcurso del tiempo, en relación con la prescripción extintiva o liberatoria. La regla general es que el plazo fijado en la ley debe computarse a partir de cuando podía ejercerse la acción o el derecho. Sin embargo, antes de completarse el término legal de la prescripción puede verse afectado por los fenómenos jurídicos de interrupción natural o civil
y de la suspensión. Bueno, dentro de eso encontramos en el artículo 8, Ley 791 de 2002, la acción ejecutiva. Ejecutiva de 5 años y ordinaria de 10 años. Naturalmente o de manera civil. En la naturalmente es el reconocimiento del deudor cuando se reconoce la deuda, o de manera civil por interponer la demanda. Gracias. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Jennifer Arauz y esta noche voy a entrar a hacer el análisis de la sentencia C-019 del 2018. Aunque esta sentencia no trata de manera explícita la extinción de las obligaciones por medio de la prescripción extintiva, sí encontramos de fondo y en las intervenciones de algunas instituciones que entraron a debatir dentro de esta sentencia, teorías y explicaciones para la prescripción y su manera de aplicarla en el orden jurídico. Vamos a iniciar dando un concepto básico y general de la prescripción. Recordemos que la prescripción es una institución jurídica que corresponde a dos figuras diferentes. La primera figura que encontramos es la prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión, que es un título originario de adquisición de derechos reales dada por posesión ejercida durante el tiempo y bajo las condiciones exigidas por la ley. Como segunda figura encontramos la prescripción extintiva o liberatoria. Esta prescripción es un modo de extinguir derechos u obligaciones como resultado de su no reclamación, alegación o defensa durante el tiempo determinado por la ley. Dentro de la sentencia encontramos la intervención de la Universidad Libre, quien nos explica que la prescripción es un fenómeno que crea o extingue derechos por el paso del tiempo y depende de la acción o inacción de la persona. Dentro de su intervención nos da una aclaración importante y es la diferencia de trato entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que en la primera la prescripción debe aclararse por la acción o inacción de la persona, mientras que en la segunda la prescripción extintiva se debe reconocer de oficio, ya que en estos procesos el Estado entra a participar como un sujeto pasivo y no tiene la facultad de alegar la prescripción como debe hacerse en un proceso ordinario. Por otra parte, la sala plena de la Corte Constitucional, dentro de su concepto y fundamento de la decisión, establece que la prescripción extintiva se diferencia de la caducidad por su naturaleza y por sus efectos. Tenemos por un lado que la caducidad es un fenómeno de orden público que extingue la acción correspondiente, cierra la posibilidad a acceder a la justicia, generando el rechazo de la demanda por su no presentación oportuna. Por otra parte, encontramos que la prescripción extintiva suprime los derechos o las obligaciones y por este motivo no cierra el acceso al juez. No impide que el mismo profiera una sentencia de fondo respecto de las pretensiones formuladas, ya que al lado del pago son asuntos relativos objeto de la misma litis. En conclusión, y como decisión de la Corte, encontramos que la prescripción extintiva es un modo de extinción de los derechos del cobro del acreedor por transcurso del tiempo. O sea, si el acreedor no realiza ningún tipo de reclamación de la deuda durante un periodo determinado estipulado por la ley, una vez ha transcurrido dicho plazo, el deudor se ve legalmente liberado de la obligación de pagar. Esto es lo que nos dejan las intervenciones de las instituciones, como les comentaba, de la sentencia C-091 del 2018. Muchas gracias, compañeros. Feliz noche. Buenas noches, mi nombre es Erika Míguez. Para este tema me correspondió el análisis de la sentencia C-351 del 2017. El asunto de esta sentencia es la acción pública de inconstitucionalidad y la norma controlada es el artículo 2513 del Código Civil y el artículo 282 del Código General del Proceso, ya que según la demandante estos transgreden el preámbulo y los artículos 1, 2, 48 y 229 de la Constitución Política de Colombia. La demandante aquí es la señora Edna Patricia Rodríguez en calidad de ciudadana y gerente de Colpensiones.
Ella argumenta que los artículos 2315 del Código Civil y 306 del Código del Procedimiento Civil son casi idénticos al artículo 282 del Código General del Proceso. También dice que para la configuración de la cosa juzgada se requiere que la Corte Constitucional haya adoptado una decisión de fondo. Además, ella alega que la prohibición acusada no puede ser sustentada en el principio de libertad de configuración legislativa en cuanto al patrimonio público. En sí se busca una medida que no pueda suplirse con otra y en todo caso no se refiere a los derechos imprescriptibles. Por ejemplo, en materia de la seguridad social, la prescripción solo procedería en materia de la mesada pensional. En conclusión, ella precisa que la Corte Constitucional podría decretarse en caso de no declarar la inexecrabilidad absoluta de las normas demandadas. El problema jurídico que enuncia la Corte es declarar inhibida debido a la insuficiencia de los argumentos aducidos en la demandada. También dice que el concepto de la violación es uno de los requisitos sustanciales mínimos para estructurar los cargos de inconstitucionalidad, conforme al artículo 2 del Decreto 2067 del 1991. También reiteran que no se ofrecen razones suficientes que justifiquen activar la jurisdicción constitucional. Según la Corte, no especifica las razones por las cuales las normas demandadas resultan ineficientes para la protección del patrimonio público. En consecuencia, lo que la Corte evidencia es una inaplicación práctica de aquellas. Y pues la decisión del caso aquí es inhibirse de emitir pronunciamiento respecto a los cargos formulados contra los artículos mencionados inicialmente. Y lo que resuelve la Corte aquí es examinar más a fondo la constitucionalidad y el inciso primero del artículo 2513 del Código Civil y el 282 del Código General del Proceso Parcial. En cuanto no autoriza al juez para declarar la excepción de prescripción. Muy buenas noches compañeros, profesor, mi nombre es Jonathan Carvajal y vamos a estar hablando de la prescripción como extinguir una obligación. En general es una forma de extinguir la obligación por el tiempo, cuando se cumple cierta cantidad de tiempo. Esta es la prescripción. El punto de partida de la prescripción es cuando se hace exigible el pago de esta. Conforme al artículo 2539, la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse de dos maneras. Una es naturalmente y la otra es civilmente. La civilmente, que es con una demanda. La natural es cuando el deudor acepta la obligación. Bueno, compañeros, seguimos. Vamos a leer algunos ejemplos de algunas demandas por prescripción de la obligación. Entonces, resuelve la Sala de Recurso de Apelación interpuesto por la apoderada del ejecutado contra la sentencia del 5 de octubre del 2011 proferida por el Juzgado 19 Civil del Circuito de la Ciudad. El representante legal de la fiduciaria, la previsora S.A., como vocera del patrimonio autónomo de remanentes de la Caja Agraria en liquidación, asistido de mandatario judicial, convocó a juicio ejecutivo singular a José Ávila para obtener el pago de 35 millones de pesos por concepto de las costas probadas. Mediante sentencia del 31 de enero del 2006, proferida por el Juzgado 19 Civil del Circuito de la Ciudad, se negaron las pretensiones que formuló el acá ejecutado contra la Caja de Crédito Agrario en liquidación y se le condenó el pago de las costas, las cuales fueron tasadas en la suma de 35 millones de pesos y aprobadas por el auto del 9 de marzo de esa nulidad.
que para efectos de reclamar los derechos y obligaciones restantes de la Caja Agraria en liquidación, la fiduciaria previsora S.A. actúa como vocera y administradora del patrimonio autónomo de remanentes. La apoderada judicial del ejecutado apeló y como motivo disenso expuso, en síntesis, que contrario a lo sostenido por aquel título que soporta la acción no es la sentencia, sino corresponde al conjunto de actuaciones procesales que concretan la condena en costas contenidas en dicha sentencia, sin que se evidenciara la constancia de ejecutoría del auto que aprobó la liquidación de costas, conforme lo provee el citado artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, añadido que el juzgado de error al considerar que el tipo para la prescripción de esta clase de acción era de 5 años. Ahí podemos notar el tiempo para la prescripción. Las consideraciones son las siguientes. En punto de la inexistencia del título ejecutivo, cabe considerar que la presente acción encuentra soporte en la sentencia proferida el 31 de enero del 2006 por el Juzgado 19 Civil de Circuito de la ciudad, en la que se negaron las pretensiones de la demanda instaurada por José Ávila y se le condenó el pago de costas, las cuales, luego de tratarse por la Secretaría de citado estrado, fueron aprobadas por el auto de 9 de marzo del 2006. Como el nivel se instauró el 4 de marzo del 2011 y la orden de apremio se libró el 5 de abril de esa nulidad, permite verificar que para el momento en que se formuló la demanda ya había transcurrido con holgura el precitado plazo, sin que interese que el mandamiento de pago se le haya enterado al demandado dentro del año siguiente, en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Contar ese acto con la entidad suficiente para interrumpir la prescripción. Acá vemos el resuelve, que es revocar el fallo proferido el 5 de octubre del 2011 por el Juzgado 19 Civil del Circuito y en su lugar declarar probada la excepción denominada prescripción extintiva de la obligación, dar por terminado el proceso y ordenar el desembargo de los bienes que estuvieran cautelados, condenar en costas a la parte ejecutante en la primera y segunda instancia. Las correspondientes a este sede liquídese por secretaría e inclúyase la suma de 1.500.000. Este es un ejemplo de la prescripción como modo de extinguir una obligación, en el cual se liberó y se dio mandato a que por vencimiento o por prescripción se tenía que dar un fallo a la persona. Bueno, compañeros, seguimos con la sentencia del 2017, sentencia 17.213. Esta sentencia resolvió la impugnación interpuesta frente a la sentencia del 21 de septiembre del 2017 dictada por la Sala Civil del Tribunal de Superior Distrital de Judicial de Cali, dentro de la tutela instaurada por cuales se da en contra del Juzgado 13 Civil del Circuito de esa capital en ocasión del juicio ejecutado singular iniciado por aquí. Gestora respecto a Luis Felipe Hurtado. La promotora suplica que la protección de los derechos al debido proceso y acceso a administración de justicia, los cuales presuntamente fueron vulnerados. La solicitud se hace con base en lo siguiente. El Juzgado 34 Civil Municipal dispuso continuar con el coercitivo, determinación revocada por el despacho del circuito querellado al zanjar la apelación propuesta por el extremo allá demandado, en el entendido de desestimar las pretensiones. Según la quejosa, el pronunciamiento se sustenta en estudiar la presencia de atribuciones, pues solo es susceptible mediante recurso de reposición del mandamiento de pago. Se pidió invalidar lo resuelto en segunda instancia. El Juzgado 13 Civil de Circuito de Cali se opuso a lo solicitado, manifestando que había un título a valor que tenía 2 fechas y que no se podía validar una sin la otra. Entonces, la sentencia impugnada desestimó la protección tras afirmar que el proveído controvertido era razonable, por cuanto la valoración que llevó el juez a determinar la fecha exigible del título o valor cobrado no es arbitraria ni irracional o caprichosa. Eso dijo el juez. La promotora insistiendo en sus inconformidades que se consideró que primero, cual sea critica que en segunda instancia se falló en contra de sus pretensiones, aduciendo que en concreto que el juzgador violó sus atribuciones al estudiar en ese estadio las concurrencias de los requisitos formales del título. En el segundo, el juzgado circuito acusado manifestó que el instrumento ejecutivo contaba con una fecha de vencimiento incluida al momento de su elaboración, por tanto desestimó una data posterior introducida con letra manuscrita por la acá quejosa, precisando que carecía de autorización expresa para tal proceder
y destacando la ausencia de un acuerdo entre las partes para ello. Se procedió a argumentar los motivos por los cuales había lugar a revocar la sentencia tras encontrar probado el medio exceptivo de prescripción invocado por el haya accionado. Se concluyó que la interrupción se predica cuando el deudor reconoce tácita o expresamente el débito o cuando se instaura de la demanda judicial sin haberse consumado la prescripción. Era lo que estamos hablando ahorita, de que se puede hacer dos, o civilmente o naturalmente. En esta se concluyó que la interrupción se predica cuando el deudor reconoce expresamente el débito o cuando se instaura una demanda judicial. La suspensión se da a favor de los sujetos enunciados en el numeral primero de la regla 2530 del Estatuto Sustantivo Civil, es decir, para los incapaces y en general quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. Finalmente, la renuncia se configura si el obligado acepta a la creencia o lo reconoce el derecho de forma tácita o expresa, tras hallarse consolidado, consumada la prescripción, por haberse completado o expirado el término prescriptivo. Ahora bien, la interrupción y la renuncia generan como consecuencia que el lapso prescriptivo empieza a contabilizarse nuevamente, reiniciándose los cómputos, en tanto la suspensión, como su nombre lo indica, solamente detiene el conteo del tiempo sin reiniciarlo. Se determinó entonces que el juez acusado incurrió en un yerro, susceptible de ampararse por causas del erróneo análisis efectuado a la manifestación realizada por el haya demandado el 22 de junio del 2011, a través de la cual, en palabras del propio juzgado, ese sujeto procesal reconoció la obligación y generó una propuesta de pago. La acción cambiaría a prescrita. La Corte afirmó que el fallador se limitó a concluir la inasistencia de la renuncia tácita, resaltando para ello que el haya ejecutado había alegado oportunamente la excepción del mérito de la prescripción. Empero, nada dijo para definir lo concerniente, así se había presentado la renuncia expresa con las manifestaciones atrás transcritas realizadas por el extremo haya pasivo el 22 de junio del 2011, cuando la parte deudora reconoció expresamente los saldos debidos, quedando su argumentación incompleta al respecto. Se concluyó que la Corte hará el control constitucional inherente a la acción de tutela, así como también de la convencionalidad dimanante del bloqueo de constitucionalidad, según lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los países suscriptores de ese instrumento de procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. Así se consignó en sus preceptos primero y segundo. De esta manera, las reglas que aquella normativa deben observarse en asuntos como este son pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideración las prerrogativas a las garantías judiciales y a la protección judicial, según las cuales una persona podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional competentes para obtener la pronta y eficaz resolución de sus litigios. ¿Qué se determinó? Revocar la sentencia a la fecha y lugar de la procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia y conceder el amparo de precado. Se ordenó al Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del proveído deje sin efecto la sentencia del 8 de agosto del 2017 y proceda a emitir un nuevo fallo teniendo en cuenta lo precisado en esta providencia. Buenas noches, compañeros, habla Jennifer Mesa. Vamos a hablar, el tema que me correspondió a mí es la prescripción por pago. Entonces, pues vamos a hablar de por qué se extinguen las obligaciones como ejemplos. Dentro de la razón por la que se extinguen las obligaciones, pues el principal es el pago, el cumplimiento del contrato o la entrega de la cosa o pues el pago total de la deuda, ¿sí? Dentro de la prescripción por pago, pues está la compensación que recibe el acreedor. También pues tenemos la razón, como les decía, el pago donde se ejecuta ya la deuda como tal y pues se ejecuta ya el contrato que se ha generado como tal. Esto sería una extinción inmediata de la deuda como tal.
Sin embargo, pues en el código pues nos excluyen la parte también por muerte, que también sería una extinción de la deuda. También existe la extinción de la obligación por pérdida de la cosa. Existe también la extinción de la obligación por condonación o remisión y pues también por la confusión de derechos de las partes que incurren dentro de la deuda o del pago. La compensación también es una de las razones por las cuales existe la extinción de la obligación. Y también la novación, ¿listo? A través de la novación, pues se produce la extinción de una obligación mediante la constitución de una nueva que va a sustituir la obligación originaria. La novación extintiva extingue la obligación originaria y sus accesorios para que la novación extintiva se produzca es necesario que se declare de forma expresa o bien que la obligación nueva y la originaria absolutamente incompatibles de forma que sea imposible la vigencia de ambas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que eliminar una para que así pueda entrar la novación. Son las diferentes formas que podemos encontrar dentro de la extinción de las obligaciones. También podemos encontrar el mutuo disenso, la muerte de las personas, contrato nulo y contrato impugnable. La rescisión, la resolución unilateral, como también ya lo explicaron mis compañeros. Muchas gracias por escucharnos esta noche. Mi nombre es Jennifer Mesa. Listo, profe. Entonces ahí falta un video que no alcanzamos a subir y está por aquí. Entonces voy a dejar. ¿Ahí lo pueden ver? Allá no. No. Listo, regálenme un segundito. Dejo de compartir y vuelvo a compartir para que lo podamos ver todos. Ahí ya están viendo, No, señor. ¿no? Ok. Ahí hágale pues. Ahí ya está. Ah, ¿ya estaba? Ahí. Ahí ya estaba. Hágale pues. Ahí ya. Listo. ¿Qué tal? De nuevo estoy aquí. Si bien ya los compañeros nos explicaron qué es extinción, tenemos que la extinción es el cese, la terminación, la culminación de un proceso unificado, que en este caso es el proceso iniciando la obligación, que como definieron también nuestros compañeros, es el negocio jurídico entre dos partes, por medio de una prescripción, que es una terminación de tiempos. Yo lo que voy a hacer es darle a ustedes un ejemplo claro, un ejemplo legal, que habla sobre la extinción de la obligación por prescripción. Es muy fácil, es muy sencillo, es como para hacerlo más ambiguo, para que a ustedes le quede supremamente claro. Resulta que el señor Eduardo Pay tenía una empleada, no sé, de nombre Carmenza. Entonces Carmenza le solicitó a Eduardo Pay una carta laboral y Eduardo Pay de buena fe le dio esa carta a Carmenza que la certificaba de 2 años. Al término de pues, el vínculo laboral entre estas dos personas, Carmenza decide demandar al señor Eduardo por una indemnización porque pues, ella trabajó supuestamente 2 años y él nunca le pagó y ella estaba embarazada. Hasta ahí bien. Ese proceso se llevó a cabo, ella pagó abogados, hizo de todo, no sé, el proceso legal se llevó a cabo y lo importante aquí que es que Carmenza ganó la demanda. Porque si bien o no él obró de buena fe, el documento también era verídico porque uno, él lo firmó, él lo avaló y él lo aprobó. Lo cual quiere decir que ella no estaba mintiendo ni desvirtuaba la razón del caso. ¿Qué pasa con Carmenza? Carmenza tenía la orden de mandar a que Eduardo pagara la suma de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Pero ella tenía un término, y aquí es donde vamos la prescripción, que es el vencimiento de términos. ¿Listo? El vencimiento de términos se da porque es que Carmenza tenía que enviarle algo a Eduardo llamado mandamiento de pago.
el mandamiento de pago tenía un término legal de 1 año para hacérselo llegar. Eduardo estaba en su casa juicioso y pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años, pasaron 5 años, lo que nos importa aquí, pasaron 5 años. Y Carmenza nunca le hizo llegar el mandamiento de pago a Eduardo, a pesar de que había ganado, a pesar de que Eduardo había perdido y tenía que pagarle esos 50 millones, ella cometió un error de la prescripción, y es que es la inercia de una de las partes. Ella no generó esa actitud, esa intención de generar el cobro. Entonces, ¿qué pasó con Carmenza? Eduardo sí se avispó, contrató un abogado y dijo, no, yo no voy a pagar eso porque ya venció en términos. Entonces ya pasaron 5 años y el proceso ya había culminado. Y por otra parte, también había pasado más de 1 año desde el envío del mandamiento de pago. Entonces, ¿qué pasaba con Carmenza? Pues que Carmenza, por muy mala fe que obró, tampoco ganó nada. ¿Por qué? Por dormida. En eso, como abogados, es lo que nos tenemos que enfocar, en no permitir que, si bien tenemos un caso ganado, si bien ella podía cobrar, no cobró. ¿Por qué? Porque se durmieron, porque dejaron que la prescripción, acabara con el caso en específico e hiciera que Eduardo se fuera muy tranquilo para su casa. ¿Por qué? Porque él le dijo al juez, señor juez, yo solicito una nulidad por prescripción y vencimiento de términos. ¿El juez qué hizo? El juez dijo, sí, claro, está en su derecho, en su deber y en su condición. Carmenza tiempo después quiso apelar. Fue al tribunal, en el tribunal le dijeron, no, Carmenza, usted tuvo 1 año para decirle a Eduardo, págueme esos 50 millones. Y pasaron 5 años. Lo siento, Carmenza, pero los términos son claros y ya vencidos. Y Eduardo ganó sin querer ganar, porque él se desentendió también, ella se desentendió también, ambas partes, solo que Eduardo al final se dio cuenta que tenía una esperanza, que era la prescripción. Entonces, ¿qué pasa aquí con todo esto que yo les explico en estos garabatos? ¿Qué pasa? Que esa extinción, ¿cuál era la obligación? La obligación de Eduardo era pagarle a Carmenza los 50 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con esa obligación? Esa obligación prescribe a los 5 años. Y como prescribe, Eduardo ya no está obligado a pagarle a Carmenza. Ya no tiene por qué pagarle a Carmenza. Entonces, ¿qué pasa? Se produce la extinción de la obligación. Y así es como se genera la extinción de la obligación por prescripción en un proceso civil. En este caso era un proceso laboral. No siendo más, espero la exposición de mis compañeros, el ejemplo, las sentencias, todo les haya sido de gran ayuda para lo que realmente queremos, es aprender y conocer y crecer más como abogados, como personas, y pues obviamente hacer las cosas bien. Muchas gracias y espero les haya gustado. Éxitos. Bueno, listo, profe. Voy a aclarar algunas cosas, especialmente lo que decía el ejemplo al final, porque no opera de esa forma. Perdón, profe, yo formo parte del grupo, no formé parte del video, pero si usted me permite, me gustaría presentar en 3 minutos la parte que me correspondió del trabajo. Quiero aprovechar más bien para hacer, digamos, las precisiones del caso, ¿sí? Tranquilo, no hay problema si no hiciste parte del video, por las razones que hayan sido. Quiero más bien aprovechar el tiempo para aclarar el tema. La prescripción, cuando se invoca la prescripción, es para extinguir una obligación. Obligación que surge en virtud de un acto o de un negocio jurídico. La prescripción no se aplica de forma automática, ¿sí? Ni tampoco existe ningún tipo de proceso que se adelante para buscar que el juez declare la prescripción. La prescripción, digamos que es una figura que invoca la persona demandada, ¿sí? En la cual busca el demandado, pues, dejar sin efectos
lo que persigue el demandante. Los títulos valores que existen en el mercado, como las letras de cambio, los pagarés, las facturas, tienen un término de prescripción de 3 años. ¿Qué significa eso en castellano? Que una persona firma un pagaré, por ejemplo, y dice, lo firma el día 1 de julio del año 2015. Y dice que esa suma de dinero que recibió y que está garantizando, que se está comprometiendo a pagar a través de dicho documento, lo va a pagar un año después. Es decir, lo va a pagar el 1 de julio del 2016. A partir del momento del vencimiento, quien tiene el documento, es decir, el acreedor, tiene 3 años para acudir ante el juez y hacer valer judicialmente el cobro de esa obligación, de esa deuda. O sea, que tendría hasta el 1 de julio del 2019 para presentar la demanda. Si la demanda se presenta el 10 de julio del año 2019, ya operó el fenómeno de la prescripción. Pero el juez no se va a abstener de recibir la demanda. La prescripción como un mecanismo de extinción de esa obligación debe invocarlo es el demandado al momento de contestar la demanda. No lo va a hacer el juez de oficio. O sea, el juez no lo va a hacer si no se le solicita. La justicia es rogada. ¿Qué significa eso en castellano? Que, como diría popularmente, el que no llora no mama. O sea, si no se le solicita al juez, el juez no va a conceder lo que se está pidiendo. El juez no puede actuar más allá de lo que se está pidiendo. Así el juez vea flagrante la situación. ¿Ok? En todas las áreas es igual. Entonces, el demandado es el que va a buscar al momento de que se le presente la demanda y se le notifique, solicitarle al juez que se declare la prescripción como una forma de extinguir la obligación. Significa que entonces no van a poder, o el demandante no va a poder cobrarle esa deuda o esa suma garantizada por ese documento, por ese título valor, porque dejó pasar el tiempo. Dejó pasar el tiempo y no realizó o no inició las acciones legales necesarias para cobrar el título valor, la deuda garantizada por ese título, antes de los 3 años que estaba la ley. Eso tratando de este título valores. Pero de obligaciones en general, el Código Civil dice que las obligaciones van a prescribir de forma ordinaria en 5 años y de forma extraordinaria a 10 años. Entonces, en el caso del título valor, fíjense que en el ejemplo no estoy mencionando de que el deudor deba acudir ante el juez para solicitar el juez que invalide el documento, el pagaré. No. No puede porque no estaría legitimado en la causa por activa para formular la demanda. O sea, no tendría el derecho de postulación para ir ante el juez y decirle, oiga, señor juez, como él no me cobró, no presentó para la demanda antes de los 3 años, entonces esa deuda prescribió. ¿Sí? No puede hacerlo. Tiene que hacerlo solo como una forma de defensa. Lo mismo si nos fuéramos al tema administrativo, al tema tributario. Cuando la administración cobra impuestos, llámese el impuesto predial, llámese el impuesto de vehículo, pasaron varios años, y le inician el proceso de cobro coactivo, ¿qué es lo primero que va a hacer la persona? Ir a ver si hubo una actuación de la administración donde se hubiese proferido el mandamiento de pago, es decir, la orden de pagar esas sumas adeudadas. Si no se hizo ese pronunciamiento por parte de la administración, se podría invocar entonces la prescripción. Entonces, normalmente, ¿cómo opera la prescripción en tema de impuestos?
digamos que ustedes van a hacer un traspaso de un vehículo y deben desde el año 2012 hasta el 2020. Entonces ustedes le dicen a la administración, le dicen a la Secretaría de Hacienda, oiga, señora Secretaría de Hacienda, como ustedes no me han iniciado un proceso para cobrarme los impuestos que me adeudo, entonces usted solamente me puede cobrar los últimos 5 años. Porque en aplicación de lo que dice el Código Civil, usted solamente me puede cobrar los últimos 5. Es decir, lo que tenga más de 5 años ya prescribe. Pero para que aplique la prescripción, debe ese deudor solicitarlo. No va a operar de forma automática. Entonces, ¿qué le podrá cobrar la administración en 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016? Significa que el 2015, el 14, el 13 y el 12 puede aplicársele la prescripción extintiva, ¿sí? O sea, para terminar, para que no le puedan cobrar esa suma adeudada. Esa en cuanto a la extintiva, que es para extinguir, que es como va enfocado el tema que estamos hablando dentro de la clase de teoría del negocio del acto jurídico. Pero no es la única tipo de prescripción que nos trae el código. El Código Civil también nos habla de la prescripción adquisitiva del dominio, llamado también pertenencia, o usucapión. La usucapión, que viene de la usucapio, que me imagino que ustedes lo vieron en el derecho romano, es la forma de adquirir la titularidad del dominio de una cosa. Entonces aquí la usucapión o prescripción adquisitiva se hace sobre los bienes sujetos a registro como los vehículos o como los inmuebles, donde se tiene la posesión de la cosa, pero no se tiene la titularidad. Es decir, tiene el vehículo como tal, pero la tarjeta de propiedad no aparece a nombre de esa persona. Pero esa persona se cree el dueño. Entonces, como se cree el dueño, paga los impuestos, le compra el SOA, le compra la técnico-mecánica y hace lo que hace normalmente el dueño de la cosa. Esa es la prescripción adquisitiva, que se acude ante el juez y dice, oiga, señor juez, yo he venido ejerciendo unos actos de señor y dueño sobre la cosa y estas son las pruebas de que yo he ejercido como dueño de la cosa y he hecho esto y esto y esto, que solo lo hace el que se cree el dueño de la cosa. Entonces el juez, al final, al terminar el proceso en la sentencia, declara que la persona adquirió por prescripción adquisitiva el dominio de la cosa, es decir, de que va a aparecer como el titular del dominio, como el propietario de esa cosa sujeta a registro. Esa es la prescripción adquisitiva o usucapión. ¿Alguna pregunta? Doctor, solo un comentario. Algunos autores lo mencionan como la posesión en objeto ajeno y en objeto propio. ¿Eso tiene relación o es válida esa concepción? Es la posesión, pero la posesión es cuando yo tengo la cosa materialmente, ¿sí? Sí, señor. Bueno, mañana tenemos el examen. El examen va a ser por las plataformas, como hicimos el primer parcial. Entonces, nos conectamos igual a la misma hora de costumbre y paso lista, doy las explicaciones del examen y el miércoles hablamos de la nota. Profe, qué pena con usted una consulta. Es que en el parcial anterior, no de su materia,